Muy buenos días para todos. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida antes de conocer a Cristo era: me llamo Gloria García Pajarito, estoy casada hace 26 años con Efrén, vivo con él hace 38, madre de Claudia y Sergio, abuelita de Juan Pablo. Nací en un hogar que profesaba ser católico, pero no lo vivimos. Del fruto del matrimonio de mis padres, somos 3 hijos. Ocupo el segundo lugar entre ellos. Mi vida transcurrió en medio de un matriarcado. Mi madre era quien dirigía el hogar. Ella educaba y llevaba las riendas. Jamás respetó el rol de mi padre. Crecí viendo cómo las mujeres no respetábamos ni aceptamos el rol de los hombres y por consiguiente no aceptaba el mío propio como mujer, ya que era una mujer caprichosa, voluntariosa. Las cosas se debían hacer a mi manera. Pensaba que lo que hacía estaba bien, porque yo lo hacía. Mi madre era la proveedora de casa, era la que trabajaba. Ella en innumerables ocasiones quiso a través de sus negocios que le entregaba a mi padre darle direccionamiento a su vida laboral, pero mi padre no prosperó en ninguno. Por esta razón mi madre tomó la decisión que estaría fuera trabajando y mi padre se ocuparía del cuidado de los hijos y la casa. En casa, tanto mi padre como nosotros, sus hijos, en casa, tanto mi padre como nosotros, sus hijos, hacíamos lo que mi madre ordenaba. Para mí era triste ver el maltrato de mi madre para con mi papá. Para mí era triste ver el maltrato de mi madre con mi papá. Lo maltrataba emocional, verbal y psicológicamente. Transcurrió así la mayor parte de mi vida, hasta que mi padre enfermó. Y fue un momento muy duro, tanto para él como para mí. Estuvo muy enfermo, hospitalizado. Yo solo quería estar a su lado. Sin embargo, la dureza del corazón de mi madre trajo muchos enfrentamientos con ella, ya que quería impedir que estuviera al cuidado de mi padre. Quería simplemente que lo dejara en el hospital hasta que llegara el día de su fallecimiento. Bajo esas circunstancias, tuve que enfrentarme a ella, porque no estuve dispuesta a dejar a morir a mi padre sin que tuviera mi cuidado y estar con él en el momento que tanto me necesitaba. Mi padre murió, mi padre duró mucho tiempo hospitalizado y mi mamá no quería visitarlo. No quería verlo, así que le hice una propuesta y una promesa, que si ella iba y lo visitaba y le hablaba, yo prometía que cuando ella me necesitara en su enfermedad o en su vejez, dejaría todo por estar con ella. Pero que por favor le diera esa tranquilidad a mi padre de verlo. Ella cumplió, lo visitó. El mismo día, mi padre falleció.
Este proceso fue muy fuerte para mí y finalmente con el pasar de los años también cumplí mi promesa de cuidarla en su vejez. En el transcurso de esta parte de mi vida, yo ya estaba casada. Yo ya estaba casada. Mi esposo, por esta época, comenzó también a presentar problemas de salud, que fueron complejos, eran muchas cosas a la vez. La salud de mi esposo se afectaba cada vez más. Comenzamos tratamiento médico. Sin embargo, había mucha inquietud y ansiedad en él, hasta que un amigo del trabajo, Edilberto Mayorga, lo invitó a ir a la iglesia. Allí comencé a ver cómo mi esposo iba superando muchas cosas. Su cambio de carácter, su ansiedad disminuía y veía cómo el Señor obraba en su vida. Daba gracias a Dios por lo que veía. Sin embargo, agradecía, pero a mi manera, y veía esta situación desde mi propio entendimiento, sin querer entender y aceptar que era nuestro Señor quien estaba transformando la vida de mi esposo. Durante varios años, mi esposo asistió solo a la iglesia. No lo acompañaba porque pensaba que los cristianos eran perfectos, llevaban vidas sin problemas, felices en todo momento. Es decir, vivían plenamente y para mí era vergonzoso llegar con lo que éramos y vivíamos como cualquier familia. Al venir de un matriarcado, confrontábamos mucho con mi esposo. Él quería ejercer su rol y yo quería usurpar el de él. Y respeté a mi esposo, pues esto fue lo que viví durante toda mi vida con las mujeres de mi casa. Esta manera de ser y pensar y sentir lo daba como natural y pensaba que era lo que debía hacer. Trataba a mis hijos de la misma manera. Me trataba a mis hijos de la misma manera que mi madre me trataba a mí. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirles perdón a Claudia y a Sergio. Perdón por lastimar sus corazones, por mi negligencia y torpeza, mi falta de sabiduría. Pasaron 5 años. Mi esposo oró por mí, hasta que el Señor, a través de su Santo Espíritu, trajo convencimiento a mi corazón y comencé a asistir a la iglesia. Poco a poco, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón. Entendí que todos vivíamos situaciones difíciles y que tenemos que soportar pruebas y que el Señor quien da, Poco a poco el Señor comenzó a trabajar en mi corazón. Entendí que todos vivíamos situaciones difíciles, que tenemos que soportar pruebas y que es el Señor quien da paz y sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo y por qué decidí seguir a Cristo? El amor de mi esposo, su paciencia,
su constancia, pero sobre todo su ejemplo fue trascendental e importante para mí, porque él refleja y es testimonio de quién es Cristo en su vida. Él jamás me obligó, me juzgó, me confrontó. Solo a través de su comportamiento, sin saberlo, me llevaba cada vez más al Señor. Doy gracias por la vida de mi esposo. Te doy gracias, mi rey, por tu cuidado, por tu amor, por tu perseverancia y paciencia, porque a pesar de quién era yo, fuiste misericordioso y confiaste en el Señor y oraste por mí. Gracias, mi rey. Aquí hago una pausa y le pido perdón a mi esposo, porque en ningún momento le di el rol que el Señor dice y nos enseña en su palabra que debe ser. Venía de una situación que no era así y cometí ese error con él. He orado a mi Señor para que Él cambie mi corazón y se ha reflejado en mí. Él ha cambiado mi corazón y me ha hecho entender que mi esposo es la cabeza del hogar, quien merece el respeto y todo. De esta manera comencé a asistir a la iglesia, cada vez con mayor frecuencia. Así duré varios años, hasta que en el campamento de mujeres del año 2018 fue determinante para mí. Pude evidenciar la obra del Señor en mí. Me permitió ver que todo lo que creía que era verdad acerca de mi manera de ser y tratar a mi esposo e hijos estaba mal. Que nunca había asumido ni entendido el diseño de Dios como mujer, mucho menos el de entender mi rol como esposa y madre. Que mi comportamiento y mis decisiones no eran agradables a sus ojos. Entendí que si quisiera hacer las cosas como a él le agradan, debía ser obediente y hacerlas a su manera, no a la mía. Y esto implicaba que debía primero ganarme a mí misma, reconocer la autoridad de mi esposo como sacerdote de la casa y guía de mis hijos, tal como lo dice mi Señor en su palabra, Efesios 5, 22, 24. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo y él en su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas debemos someternos a sus esposos en todo. Al entender que debía sujetarme a mi esposo, como el Señor que nos... Al entender que debía sujetarme a mi esposo, como el Señor nos enseña a hacerlo, que Él es la cabeza de mi hogar y que debo respetarlo, no ha sido fácil, pero el Señor lo ha hecho por mí, porque en mis fuerzas jamás lo hubiera hecho. Le entregué el control al Señor. El Señor ha venido transformando mi corazón y renovando mi entendimiento, como lo dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
En el campamento de mujeres, también el Señor me permitió sentir su amor a través de las mujeres de la iglesia. La fraternidad de ellas me cautivó, tal como está escrito en 1 Corintios 14, 23 al 25. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que están locos, pero sí uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirán reprendidos y juzgados por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. En ese campamento entendí mi condición de pecado en que estaba. Reconocí que Él es el único camino y me dio para restablecer mi relación con Dios y salvar de mi condición de pecadora y recibir a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador. Aprendí que debo tener mi comunión con Él. El Señor es mi todo. Deseo cada día crecer más en intimidad con Él. Todavía tengo luchas, pero sé que la dirección y guía de su Santo Espíritu y en esa intimidad puedo ser edificada, direccionada, transformada y transformada en esas decisiones y luchas que enfrento cada día. Sin Él sería imposible. Como está escrito en el Salmo 37, 5, 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. ¿Cómo te ha cambiado Cristo y cómo eres ahora? No me canso de darle gracias al Señor. Gracias por cambiar mi carácter, mi temperamento, porque durante mucho tiempo le hice daño a personas a mi alrededor, a las personas a que amo, en especial a mi esposo y a mis hijos, hermanos y sobrinos. Reconocí que era una pecadora y necesitaba de mi Señor. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Ya que por ese carácter sufría mi maltrato, pero el Señor ha cambiado mi corazón. Esa dureza, el Señor la ha transformado por completo, como dice Ezequiel 3:26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Estoy aprendiendo a tener humildad
He decidido entregar por completo el control al Señor. Ceder, cambiar la dureza por docilidad, gritos por diálogos, a soltar y entender que no es a mi manera, a consultar al Señor en oración, cómo debo hacerlo, aferrándome a que cuando clamo a Él, como dice Jeremías 3:3, clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es ahora mi deseo profundo de mi corazón ser una nueva criatura en Cristo. He decidido seguirle y seguir creyendo fervientemente en Él. Yo he visto la obra en mí. Me ha cambiado, mi vida me ha cambiado. Mi vida es diferente y es mi deseo que siga transformándome, como está escrito en el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Muchas gracias, iglesia. Amén. Vamos a pedirle a Leo, que es el director de parejas, acá, a este ladito. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí con Efren, autor de todo este milagro. Glorita, hemos sido testigos del proceso que tú has llevado. Creo que el Señor te ha tomado en sus brazos y de forma gradual lo has conocido a Él. Te damos gracias a Dios por tu vida y por la vida del instrumento que el Señor ha utilizado, principalmente a tu esposo. Por la autoridad que el Señor nos confiere, por la gracia que el Señor nos da, por el amor que Él nos permite hoy compartir contigo y con tu familia, yo te bautizo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso sí.